Hola a todos, mi nombre es José Astorga Fuentes y soy médico residente del programa de posgrado de la especialidad de Medicina de Urgencia de la Universidad de San Sebastián. Y hoy les traigo un tema muy interesante que trata de los pacientes asintomáticos que se presentan en nuestro servicio de emergencia. Hablaremos específicamente de hipertensión e hiperglicemia. Los invito a imaginar que se encuentran en su servicio de emergencia y que ingresan caminando a una paciente como las personas que se ven caminando en la imagen, totalmente asintomáticos, tranquilos y sonriendo. Ahora bien, ¿por qué debemos hablar de hipertensión? La hipertensión es una enfermedad que es frecuente y que también está francamente en aumento. Es una enfermedad común, afecta a uno de cada tres pacientes adultos y que va generando daño y comorbilidades de forma progresiva conforme avanza el tiempo y no es tratada. La JNC, este comité, en su última publicación ha recomendado iniciar tratamiento a pacientes con las cifras tensionales ahí especificadas conforme a edad o conforme a otra comorbilidad como la diabetes mellitus. Sin embargo, esto es lo que eh, podemos realizar, ¿cierto?, en una consulta médica, en un ambiente que es muy controlado, en un paciente que podemos citar a una reevaluación, medir presiones en forma seriada durante una semana, solicitar Holter y tenemos el tiempo necesario para poder ir regulando conforme avanza el tiempo las cifras tensionales de este paciente. Y esto constituye eh, una situación prácticamente tranquila e ideal. Sin embargo, esto es lo que podemos realizar en nuestro servicio de emergencia. Bueno, aquí les quiero plantear tres formas en las cuales consultan nuestros pacientes que llegan con cifras tensionales elevadas en los servicios de emergencia. Algunos pacientes van a llegar con presión alta porque se tomaron la presión en su domicilio. Recordemos que obtener un esfingomanómetro digital, que son los más conocidos últimamente, ya sea de muñeca o los braquiales, y se toman la presión y la encuentran 190, 130, 200 con 140 y deciden ir al servicio de emergencia porque está esta presión alta. También podemos tener pacientes que van a ser derivados, ya sea de una consulta médica, de algún otro centro o de alguna farmacia, por ejemplo. El paciente consulta en la farmacia qué puede tomar y le toman la presión y encuentran que la presión está alta y le dicen, por favor, vaya al servicio de urgencia más cercano. Y también pueden ser pacientes que consultan por algún motivo que puede ser relativamente banal y se encuentran en el triage, al controlar los signos vitales, como un hallazgo. Estaba consultando porque tenía una mancha en la piel y la presión estaba en 180 con 130. Entonces son las tres formas que principalmente nuestros pacientes van a consultar en los servicios de urgencia con presión alta. Ahora la pregunta es, ¿cómo nos vamos a enfrentar a estos pacientes? Bueno, los invito a pensar en dos tipos de pacientes. El paciente que va a tener síntomas y el paciente que va a tener la presión alta y no va a tener síntoma alguno. Vamos a pasar rápidamente con el primer grupo de los pacientes que tienen síntomas para dejar bien en claro que el foco que tenemos que centrarnos nosotros cuando llega un paciente con la presión alta y tiene algún síntoma, nosotros nos vamos a enfocar en el síntoma. De esta forma, como lo ejemplifica la imagen, si el paciente consulta con disnea, por taquipnea, por cualquier dificultad para respirar, nuestra prioridad va a ser el enfoque y el track de manejo de esta disnea. Vamos a realizar nuestra evaluación primaria correspondiente, vamos a resolver, ¿cierto?, las alteraciones que encontremos en esta y vamos a irnos por el track de manejo del paciente con disnea. Nuestro foco va a ser ello y no la cifra tensional. Del mismo modo, si nuestro paciente consulta por dolor torácico, nuestro enfoque de estudio va a ser el dolor torácico y no la cifra tensional que va a traer nuestro paciente. Así como también si el paciente consulta por alguna focalidad neurológica, por una dificultad para mover alguna extremidad o por afasia, nuestro foco va a estar en dicho síntoma. Así también lo puede ser la cefalea o
alguna alteración de la visión, de la agudeza visual. Nuestro foco va a estar en el síntoma, no en la cifra de presión. Entonces, que quede claro que nuestro manejo va a ser conforme a los síntomas, ¿cierto? Al través de manejo de estudio y tratamiento de la cefalea, de la disnea, de la focalidad neurológica y el dolor torácico, ¿ya? Nuestro síntoma es el plato principal, la presión arterial es solamente un acompañante. Ahora bien, ¿qué es lo que corresponde o cómo nos vamos a enfrentar a nuestro paciente que consulta totalmente asintomático? Nos encontramos en nuestro servicio de urgencia, en los box, y llega nuestro paciente totalmente asintomático, pero con las cifras tensionales elevadas. Bien, nos vamos a asegurar de que esa cifra tensional sea la de nuestro paciente. Vamos a consultar dirigidamente si tiene o no alguna molestia o algún síntoma. Y si no lo tiene, nos vamos a estar enfrentando efectivamente a un paciente totalmente asintomático. Sin embargo, con cifras tensionales, con una cifra tensional elevada. Entonces, teniendo a nuestro paciente 100% asintomático, pero con una cifra tensional alta en la urgencia, ¿qué es lo que vamos a realizar? ¿Le indicaremos un comprimido de captopril? Pregunto. ¿Le indicaremos una o dos ampollas de furosemida endovenosa? ¿O oral podría ser? ¿Le indicamos la betalol endovenoso? ¿O quizás 2 gramos de metamizol? Cabe mencionar que de esta ecuación tenemos que sacar a la paciente embarazada, ya que las pacientes embarazadas tienen cifras y metas objetivas claros de presión arterial. Entonces, en un paciente adulto o adulta no embarazada que está consultando en nuestro servicio de urgencia, totalmente asintomática, ¿le indicamos algún tratamiento para bajar su presión arterial? Bueno, la respuesta es no. Esta es una zona muy peligrosa si es que nosotros deseamos intervenir tan solo la cifra tensional. Un pequeño repaso fisiológico. Cabe mencionar que muchos de nuestros órganos, ¿cierto?, tienen una capacidad de autorregulación. Esto para mantener flujos sanguíneos estables conforme a las variaciones de la presión arterial. En este caso, tenemos la curva de autorregulación de nuestro cerebro, que esta curva ejemplifica un estado fisiológico normal, donde la presión arterial media va entre 50 y 150, y en dicho rango se mantiene un flujo sanguíneo cerebral de 50 ml por cada 100 gramos de cerebro por minuto, y se mantiene estable. Si en este caso la presión arterial media baja de 50, claramente va a disminuir el flujo sanguíneo cerebral. Asimismo, va a producirse una alteración contraria si es que la presión arterial media sube por sobre 150, ya que los vasos sanguíneos cerebrales no van a ser capaces de lograr una dilatación en una ocasión u constricción máxima en la otra. De este modo, para dejarlo aún más claro, es que coloco esta imagen. Aquí tenemos la curva en rojo de autorregulación cerebral, en este caso cerebral, normal, ¿cierto? Donde entre 50 y 150 milímetros de mercurio se mantiene un flujo sanguíneo estable. Ahora bien, si nuestro paciente es un paciente que mantiene y maneja cifras tensionales estables, pero entre, por ejemplo, 120 y 200 milímetros de mercurio, su cerebro va a ser capaz de autorregularse en ese rango, con vasoconstricción máxima o una vasodilatación máxima. ¿Qué ocurre si yo en mi servicio de urgencia decido a un paciente que tiene 150 de presión arterial media, sistólicas de 180, y decido interferir su estado con un medicamento hipotensor para llevarlo a tener un número que para mí va a ser apropiado, y de forma brusca decido realizarlo administrándole algún fármaco o quizás un cóctel de fármacos, voy a generar que estas presiones lleguen a este rango. Sin embargo, su cerebro no va a lograr un estado de vasodilatación, no va a lograr desplazar este estado a un estado de normotensión o de un estado más fisiológico.
de forma brusca, no es capaz. Por lo tanto, realizando esta intervención de forma abrupta, solo por obtener una cifra tensional normal, de forma brusca, insisto, vamos a generar un daño, una situación deletérea al funcionamiento de su cerebro y de otros órganos con su autorregulación, provocando diferentes grados de isquemia, a lo menos, y esto generando algunos otros estados de complicación. A lo menos un síncope, generando caídas, TEC u otras patologías. Entonces, ¿qué logro llevando estas cifras tensionales a un estado normal de forma brusca? A la vista, estoy generando más riesgos que beneficios. Además, tenemos estudios donde, en este caso, este es un estudio prospectivo, observacional, de 109 pacientes, donde en ninguno de estos pacientes hubo exámenes con hallazgos alterados que cambien conducta al ser realizados en el departamento de emergencia. También tenemos este estudio que es de cohorte retrospectivo, no mostró ninguna diferencia significativa de eventos cardíacos adversos mayores a 7 ni a 30 días. Del mismo modo, la reducción aguda de la presión arterial en este estudio no demostró beneficio alguno en los pacientes con hipertensión asintomática en el servicio de urgencia. La American College of Emergency Physicians plantea dos preguntas. En la primera, en pacientes de urgencia con presión arterial elevada asintomática, ¿la detección de lesiones de órganos diana reduce la tasa de resultados adversos? Es una recomendación nivel C, donde indican que en pacientes en el servicio de urgencia con presión arterial marcadamente elevada y asintomática, no requiere una detección sistemática de lesión aguda de órganos diana. ¿Ok? Esto no quiere decir que no se deba realizar, sino que no es necesario realizar en el momento de la consulta del paciente hipertenso asintomático en el departamento de emergencia. Y la segunda pregunta es que en pacientes con presión arterial marcadamente elevada asintomática, ¿la intervención médica en el servicio de urgencia reduce la tasa de eventos adversos? También una recomendación nivel C, donde indica que no requiere intervención médica de rutina en el servicio de urgencia. Hay poblaciones seleccionadas, como hay un deficiente seguimiento, por ejemplo, del paciente, los médicos podríamos iniciar una terapia para el control a largo plazo, ya sea indicando una dosis inicial de algún IECA, de algún ARA2, cosa de ir de forma progresiva llevando a la normotensión a estos pacientes y desplazando de forma progresiva también estas curvas de autorregulación, pero no de forma brusca en el servicio de urgencia. Por último, los pacientes con presión arterial marcadamente elevada, asintomática, deben ser remitidos para un seguimiento ambulatorio, sí o sí. Entonces, ¿qué hacemos con nuestro paciente asintomático? Si hay síntomas, nos enfocamos en el síntoma. Si es 100% asintomático, vamos a calmar, educar y referir. Puntos para la casa con respecto a hipertensión. No nos debemos enfocar en el número, por favor, que quede muy claro. El número no es nuestro objetivo. Inclusive, corregirlo es deleterio. En un paciente hipertenso asintomático no se requiere hacer exámenes de rutina. Y tercero, sospecha de hipertensión crónica, nosotros debemos derivar y hacer un seguimiento, enganchar a nuestro paciente con un seguimiento ambulatorio para llevar estas cifras tensionales de forma progresiva en un ambiente muy controlado a los valores más normales y fisiológicamente posibles. Y bien, como segundo tema y más cortito, ¿qué ocurre con los pacientes que consultan con hiperglicemia capilar en el servicio de urgencia? Nuestro paciente adulto consulta con cifra de glicemia alta. La pregunta que tenemos que hacernos es esta: ¿tendrá mi paciente una emergencia metabólica en este momento? Eso es nuestro foco. Nosotros debemos enfrentarnos evaluando el riesgo.
Primero, el aspecto de mi paciente y si tiene o no síntomas. Si se ve bien, no tiene ningún síntoma, evaluamos sus signos vitales y estos se encuentran absolutamente normales. Realizamos un examen físico acabado y lo encontramos normal. Nuestro paciente se encuentra hidratado y no tenemos ningún hallazgo. Nos quedamos absolutamente tranquilos y podríamos enviarlo a domicilio. Sin embargo, si ante esto tenemos dudas porque nuestro paciente está quizás con mucosas secas o tiene una frecuencia cardíaca cercana a 100 o cualquier hallazgo al examen físico que nos genere duda, nosotros debemos considerar la toma de exámenes. Debemos solicitar gases venosos, electrolitos plasmáticos, cetonemia o beta-hidroxibutirato. Tenemos que buscar que nuestro paciente esté o no esté cursando con alguna emergencia metabólica. Entonces, tenemos a nuestro paciente con un examen físico normal, está con signos vitales normales, se encuentra hidratado y él se siente muy bien. Sin embargo, tiene un hemoglucotés alterado con una glicemia capilar elevada. ¿Bajamos el número? La respuesta es no. Aquí tenemos un estudio donde se evaluó pacientes dados de alta del departamento de emergencia con hiperglicemia elevada, moderada, severa, en el cual no se obtuvo, no se encontraron outcomes adversos a 7 ni a 30 días. Puntos clave para llevarse para la casa. En un paciente diabético debemos descartar complicaciones agudas, ¿ok? Nuestro paciente no necesita, que consulta con hiperglicemia asintomática, no necesita irse con una glicemia normal. No es nuestro objetivo darlo de alta con un hemoglucotés con cifras menores a las que consultó, si el paciente se encuentra totalmente asintomático. Nunca debemos administrar insulina si no disponemos de potasio en mano. Nunca. Y esto es en cualquier caso. Nunca debemos administrar insulina si no disponemos de potasio en mano. Recordemos que la administración de insulina va de la mano con la disminución del potasio en el plasma, ¿ya? Y aquí vamos a ser deleterios y vamos a dañar a nuestro paciente si realizamos esta intervención, como por ahí ocurre o ocurriría que se administren bolos de insulina para mejorar la glicemia capilar. Si el paciente está asintomático y no tiene ninguna alteración metabólica, ya sea por clínica o por exámenes de laboratorio, no debemos administrar insulina. Menos aún si no tenemos el potasio en mano. Y por último, no nos importa el número, sino lo que vamos a hacer con nuestro paciente. Paciente asintomático con un examen físico totalmente asintomático, se realicé exámenes de laboratorio, estos se encuentran absolutamente normales, pero mi paciente está con glicemias capilares elevadas, lo vamos a, al igual que el hipertenso, a educar y lo vamos a referir para que realice un seguimiento adecuado de su alteración y de su estado clínico, ¿ok? Lo vamos a referir con un diabetólogo, con un médico internista, para que realice su estudio y su seguimiento ambulatorio como corresponde. Aquí les dejo la bibliografía, los papers en los cuales se basó esta presentación y la presentación misma también. Eso. Muchas gracias. Para más material como este, síguenos en nuestras redes sociales, Twitter, YouTube, Facebook y nuestra página web.